Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Bueno, iniciamos un nuevo programa de propiedad privada y vamos a tratar el tema de actas notariales. Así es, vamos a recibir a los escribanos Bárbara Drake y Tomás Lambert, que han escrito un libro muy exitoso, por cierto. Y temas muy prácticos de todos los días, cómo compruebo dichos en WhatsApp, en páginas de internet, en Instagram, temas más de constataciones de inmuebles, bueno, un montón de situaciones, actas de choque, etcétera, cómo se realizan y lo importante que es tener esa prueba preconstituida para el día de mañana reclamar los daños si se ocasionaran o un perjuicio existente, ¿no? Así es. Bueno, antes de irnos a una pausa, vamos a enviarle un beso grande a Ana Rosati. Le mandamos un beso, Ana. Visítenla en El Salvador, 4657, y allí van a poder ver toda la nueva colección. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestros invitados de hoy, la escribana Bárbara Drake. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo están? Y el escribano Tomás Lambert. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a Propiedad Privada y los convocamos porque a partir del libro que escribieron de actas y que están aplicables a tantos casos y las noticias también que vemos siempre en los medios y es un tema tan actual y todas las soluciones que pueda dar un acta notarial
para diferentes temas de la vida cotidiana. Entonces es algo que es muy, muy tangible, y después la gente no sabe ni para qué sirve, y cuando la tiene dice, uy, menos mal que lo tengo. Entonces nos gustaría primero que nos cuenten un poquito qué es un acta notarial, Tomás o Bárbara, un poquito para introducirnos, y después vamos ya a diferentes tipos de actas notariales. Bueno, un acta notarial, para que la gente también esté empapada del tema, es un documento notarial que realizamos los escribanos en nuestra función fedante, es decir, que vamos a otorgar una verdad legal, una verdad autenticada ante un notario de un determinado hecho o de una situación que puede ser no necesariamente jurídica. No sé si también querés complementar. No, estamos bien. Lo que sí, destacamos siempre la función práctica, pues decimos un acta siempre es para juicio, pero siempre puede servir para otras cosas. La más común es cuando vienen a hacer una declaración en la oficina y dicen, bueno, estoy conviviendo con mi pareja hace 2 años. En el fondo eso estamos receptando una declaración de las personas, estamos constatando una manifestación. Y después están las cosas más graves o las más delicadas, es donde vamos a ver inmuebles o constatamos una página web o otro tipo de conflictos que demanda la situación para cada caso en particular. Porque siempre antes, como decís vos, las actas típicas, una declaración de convivencia, o por ahí para una obra social o para un tema que tenga con ese tipo, o las actas famosas de choque. Chocar el acta del escribano con las fotos, que por ahí es lo que la gente sabe, pero bueno, hay un montón de actas más que resguardan derechos o situaciones que se dan en un momento determinado y que pueden variar, y me parece que eso es lo importante, que hablaste recién de WhatsApp y de páginas y de todo el tema digital también. Exactamente, muchas veces la gente ante un determinado conflicto o ante un problema que avisoran en el futuro vienen a hacerse asesorar con un escribano y empezamos a elaborar una estrategia jurídica para resguardar los derechos en el futuro de nuestros requirentes. Entonces, ¿cómo interviene un escribano para resguardar los derechos de nuestros requirentes, nuestros clientes? Bueno, preservando y preconstituyendo prueba. Con las actas notariales, nosotros al constatar una realidad, estamos dando, en nuestra función de otorgar fe pública, estamos revistiendo a esa constatación de la verdad legalmente impuesta. O sea, cuando un escribano certifica algo que vio y que percibió por sus sentidos, o sea, que ya sea a través de la vista, del oído, pero también del olfato y del tacto, todo lo que nosotros constatemos es cierto. Es una verdad que se impone al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico, se impone legalmente. Entonces, nada, ante situaciones donde uno sabe que puede llegar a tener un conflicto en una sociedad comercial o una situación familiar o medianería, problemas de vecinos. Vecinos, no puedo dormir, no me dejan dormir. O pusieron una parrilla al lado y tengo olores y... Bueno, hace muy poquitito hice un acta que se me venía a la mente. Me viene a ver una mujer que frecuentemente viene a la escribanía, estaba muy preocupada porque al lado de su casa estaban instalando un bar que vende papas fritas, bueno, muchos productos fritos, una cervecería. Y obviamente ella avisoraba en el futuro la problemática de los olores de las frituras y el aceite en su propiedad. Entonces, previniendo esta situación, hicimos un acta de constatación donde en la actualidad ese departamento está en buenas condiciones, un departamento, una casa está en buenas condiciones, estaba preservado de olores externos y no había daños ocasionados por este futuro restaurante o cervecería que iba a abrir al lado de su casa. E hicimos una constatación ahora, casi un año después. Y ahí, bueno, podemos observar grandes deterioros en la propiedad. Obviamente esto ella, acompañada de un abogado, pasó por procesos de intimatorios para que depongan en la actitud, pero en mediación pudieron llegar a un punto para solucionar este problema y hacer las obras necesarias, porque teníamos 2 actas. Una que constataba cómo estaba la propiedad hace un año y otra que constataba la propiedad en la actualidad luego de la apertura de esta cervecería. Y en mediación, o sea, sin ir a juicio, que eso es algo muy importante porque son otros tiempos, también otros costos, pudimos solucionar esto. Qué bueno. Sí, o sea que esa acta me sirve para dejar una foto del momento y que perdure en el tiempo. Tal cual.
La importancia es dejar en claro que estamos aptos para dar este servicio y hacerlo con tiempo, con prevención, porque así como marcaba Bárbara, hay un primer momento donde el requiriente decidió ir antes de que empezara toda esta obra y después con la otra parte lo complementó y constató el daño, pero primero hubo una chispa o un cimbronazo que le dijo hay que guardar prueba de esto para el futuro. Y esto pues llegó a mediación. ¿Ustedes escucharon la semana pasada la noticia de la viuda que pudo salvar su herencia por un audio? No. Contanos eso. Contanos. Bueno, en Corrientes sucedió que había un matrimonio que, dado una situación de violencia familiar, se separaron, empieza la demanda de divorcio y el señor en un momento dice: yo tengo una enfermedad terminal, no me quiero quedar solo, la extraño a mi mujer. Y antes de llegar a la sentencia de divorcio, decidieron ir ante el escribano hizo un acta de constatación de los dos, diciendo que no se querían separar, que querían mantenerse casados, y además hizo un acta de constatación del audio que él le mandó a la abogada, diciéndole que no se quería separar y que suspende las actuaciones. Él fallece, se abre la sucesión, y cuando van los hermanos del causante o de la persona fallecida a la sucesión, le dice: vos ya no estás unida con el causante, no tenés derecho a heredar. El juzgado le da la razón, apelan a Cámara le da la razón, la viuda se queda sin herencia, llega al Tribunal Superior de Corrientes y ese tribunal le dice: mira, en el expediente hay 2 constataciones notariales que acreditan que la persona no se quería separar de su esposa, que no salió la sentencia de divorcio y seguían legalmente unidos. Pero todo por esa constatación previa que hizo el escribano, por ese recaudo que tuvieron de juntar prueba y dejar plasmada esa voluntad, pudo salvar la herencia. Y ahora ella está discutiendo si puede heredar su parte sobre propiedades y una empresa. Y esa es la diferencia que puede marcar el escribano. Puede hacer un acto que parece simple o mundano, pero que el día de mañana puede tener una relevancia importantísima en el expediente. Sí. Totalmente, Sí. la verdad esto sorprende también porque, bueno, pero era realmente la voluntad expresada de no proseguir con un divorcio que hubiese tenido efecto retroactivo al inicio, y ahí seguramente sería la discusión más jurídica, pero bueno, me parece que es muy valioso entonces estar atento ante una situación y dejarla plasmada en un acta para poder probar los hechos, o así como decía también recién Bárbara del caso del antes y el después. También vimos en los medios, en Mar del Plata, un acta que salió en los medios también, ¿no? Sí, hubo un caso también bastante mediático. Sorprendió el monto de la indemnización que se estableció obviamente en sede judicial. Hubo una propiedad que fue locada, fue alquilada, y el inquilino, bueno, no fue un buen inquilino y devolvió la propiedad bastante deteriorada. Ausencia de radiadores, ventanas, puertas, deterioros en todos los muebles bajo mesada, placares, la pileta, todo lo que era la estructura de la propiedad muy dañada. Y tanto los abogados como también la propietaria de la casa tienen un planteo muy lógico de decir: si yo tengo que esperar a que venga el perito, la casa se sigue deteriorando porque no tengo puertas, no tengo ventanas, tengo los techos dañados. Yo necesito realizar obras para preservar la propiedad, pero también tengo que después poder reclamar judicialmente y recuperar el gasto que yo tengo por el deterioro que ocasionaron estos inquilinos. Bueno, la estrategia de los abogados fue muy buena. Realizaron un acta de constatación donde, cuando uno lee la sentencia judicial, el juez pondera 2 cosas del acta de constatación notarial. La primera es la redacción de la escribana. La escribana hace una redacción muy detallada respecto del deterioro, dice que se puede observar a simple vista. Dice: los picaportes están rotos. En las puertas que hay, marca ausencia de puertas, marca roturas, daños en las paredes. Da un detalle y a eso acompaña fotografías. Fotografías que forman parte del acta. Entonces, como la escribana ve y constata que las fotografías tienen una coincidencia exacta con la realidad material, esas fotos son ciertas y valen en sede judicial. Estamos hablando de una indemnización millonaria que obviamente correspondió a los daños, pero también a resarcir el prejuicio ocasionado por el tiempo también que le llevó a esta mujer restaurar la propiedad. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires
especialmente que es donde yo trabajo y de lo que conozco, planteamos en el libro, que es muy importante, poder otorgar testimonios de manera digital. Porque si yo hago un acta de constatación y le entrego a mi requerente un testimonio digital, esa fotografía se va a preservar mucho mejor. No va, al no ser un papel que se daña con el tiempo, si yo incorporo las fotografías en el testimonio digital, primero que el juez las va a poder apreciar mejor, va a poder ampliarlas lo que le resulte suficiente, poder ver el detalle en las fotografías y además no sufren el daño que sufre el papel con el transcurso del tiempo. Claro. Entonces también eso es algo muy bueno que nos permite la tecnología en un aliado, ¿no?, que tenemos en la función notarial, ir perfeccionando nuestras técnicas al momento de comprobar y constatar cosas. Es muy cierto, es un gran avance que ha tenido el notariado argentino, a la vanguardia de muchos otros países, en el avance de los testimonios digitales y todas las actuaciones digitales que todo el país está creciendo muchísimo, así como decís el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que también simplifica también no solamente el guardado, sino también para presentar algún expediente judicial, hoy que se acompaña el archivo directamente, facilita, agiliza, y es algo que a veces la gente dice, no, quiero llevarme el papel. No, podría decir mucho más tener el archivo, el testimonio, el resguardo digital de la documentación. Y además de eso, nosotros encontramos que tiene una función superadora, porque las actas estuvieron desde que se fundó el notariado. Las podían hacer hace 130 años y hoy estamos hablando de actas digitales, de archivos que no existen en papel, sino que están allá en una nube, en un ecosistema digital. Y es lo que está haciendo la justicia para empezar a adecuar todas estas realidades electrónicas que antes no existían. Hoy el abogado ya no vamos más al estudio, le firmamos el escrito y después lo lleva a mesa de entradas. Hacemos comunicaciones por WhatsApp, el abogado lo sube a la mesa de entradas virtual, que es una página web que tiene acceso restringido, y ya la presenta el expediente de la presentación. Y nosotros encontramos también un fallo de la semana pasada, donde las partes pusieron su firma dibujando un trazo en la pantalla, la vincularon a un documento y el abogado presentó ese escrito en el expediente. Entonces, cuando el acreedor de la sucesión reclama que ese escrito no existía, que no se adecuaba a las reglamentaciones locales que tenemos nosotros sobre firma electrónica, lo que el juez tiene en consideración es el acta que es el escribano para decir hubo una comunicación con el abogado y el requirente. No es que el abogado presentó un escrito con una firma pegada, sino que hubo una verdadera manifestación y para eso el juez valora la trazabilidad de esa comunicación, las horas en que se hicieron, el tipo de firma que hay y todos los demás elementos que el escribano va integrando a lo largo de su actuación. Y de nuevo es importante porque hoy en día no sabemos cómo se va a regular esta cuestión, pero ya vemos que hay un principio para regular o para formar una doctrina sobre estos puntos y las actas son el medio por el cual se está estructurando toda esta forma de actuar hoy en día la justicia, de darle forma al derecho de los particulares, hacer valer todas las pretensiones que llevamos a la Corte. Una pregunta de las actas que por ahí siempre nos hacen, y porque tiene que ver también con todos los medios digitales, el acceso por ahí a escribir cualquier barbaridad, ya sea en los grupos de WhatsApp o en los Instagrams, o decir cualquier cosa como si nadie lo pudiera registrar después o desaparece. Se pueden hacer actas de constatación de estos dichos, ¿no? Contanos un poquito de cómo se articula. Sí, es importante. Es que es algo que cada día nos piden y nos preguntan más en la escribanía acerca de esto. Las redes sociales son a veces un territorio muy hostil. Hay redes en particular donde prolifera mucho maltrato, destrato y muchos insultos agraviantes, y a veces también se construyen noticias sobre algunas personas y eso deriva en difamaciones, en mentiras que perjudican en los ámbitos laborales, comerciales. Entonces, realmente se necesita dar una solución a un problema que es jurídico. Y en eso los escribanos cumplimos un rol fundamental. Hemos sido requeridos incontables veces para constatar bots. Yo tengo un acta que fue muy famosa, no puedo dar detalles, obviamente, para preservar el secreto profesional, pero que sí hubo una constatación de
de bots, porque era el mismo tweet sistemáticamente repetido una y otra vez, y constatamos que eran cuentas sin seguidores, que tampoco seguían a nadie, que repetían un mensaje y ese mensaje era una mentira. Entonces, con la información veraz, que también se constató lo que era la verdad, para dejar en evidencia la mentira del tweet, y los cientos de bots que tuiteaban y logran instalar un mensaje. Entonces, algo que si yo quiero judicialmente a través de un perito poder demostrar realmente es muy difícil, me llevaría mucho tiempo, y lo que se busca cuando uno está atravesando una situación y se siente que está siendo difamado en las redes sociales es solucionar el problema con rapidez. Entonces no nos podemos dar el lujo de esperar un año una pericia en sede judicial. Claro. No es lo mismo hacer un acta de contratación que una pericia judicial, pero sí vamos a poder demostrar una realidad que se encuentra en las redes sociales y un daño que luego obviamente se ponderará judicialmente. En ese caso fue muy efectivo, se pudo dar respuesta, incluso se encuentra la fuente del origen de quien daba este mensaje, incluso logrando una retractación, una retractación pública, una indemnización, pero fundamentalmente que es lo que la persona busca es la retractación para limpiar su imagen. Eso es algo, lamentablemente, que a lo que empezamos a acostumbrarnos a escuchar de gente que tiene estos padecimientos, y realmente poder estar ahí para ayudar a una persona que está en un mal momento también es algo gratificante en nuestro rol como escribanos. Sí, y además hay una diferencia entre presentar la mera captura de pantalla con la certificación notarial. Por una captura de pantalla, bueno, es un indicio, irá a la pericia informática, lo valorará el juez o no, dependiendo de la instancia donde se presenta. Con la certificación notarial al menos tengo la certidumbre que una persona humana intervino con ese documento, interactuó y vio en qué estado estaba y congela esa foto al momento de su actuación. Y no solo es la captura de pantalla ya con un sellito, es la garantía de que un ser humano vio que existía este documento electrónico en este estado, a la fecha, y lo inviste de fe pública, con todas las consecuencias legales que eso conlleva, para que pueda ejecutar el derecho la persona que pide el acta notarial. ¿Vos, Laura, tenés algún acta que te hiciste en ese sentido? ¿Te dijeron algo feo y te resguardaste? No, gracias a Dios yo tengo algunas guardaditas, bien guardadas por suerte. Así que, por las dudas. No, porque en el momento oportuno son útiles, así como todo. Siempre es bueno, porque después se borran las cosas que se dicen, las barbaridades. Y no solo también en las redes sociales, porque también a veces uno es requerido para constatar el desarrollo de una asamblea de una sociedad, y también en esos ámbitos hay veces que las personas se sienten calumniadas o que se sienten agravadas, y después eso no se traduce a veces en el acta del directorio, el acta de asamblea. Las asambleas de empresas y de consorcios también. Los consorcios. Por ahí con acusaciones que los son muy graves. Y también no solo nos llaman para constatar el contenido de la reunión, sino yo a veces creo que es como una función, en ese rol preventivo del conflicto que tenemos, la presencia de un escribano, a algunas personas les hace reflexionar qué es lo que estoy diciendo, porque saben que lo que digan ante un escribano va a estar constatado y probado en un acta notarial. Entonces también ahí los comportamientos quizás de la violencia verbal se disuaden, y también muchas veces nos llaman por eso, ¿no? Para que haya orden en una asamblea. Y además también en muchos trámites con la administración pública. A mí me tocó un caso con la dirección de rentas, que le decía a la persona que tenía el acta, demandalo, porque tenés que cambiar la titularidad y no tenemos ningún medio para hacerlo. Y después, cuando nos ponemos a investigar el reglamento de rentas, vemos que da la facultad de hacer un acta con todas las partes que participaban del acto, o habían cedido ciertos derechos, y decía que haciendo el acta el escribano podía constatar esa situación, presentarla en rentas y hacer el cambio de titularidad. Y nos agarró de sorpresa porque pasamos de no tener ningún recurso, ir por la vía judicial, a tener una alternativa administrativa previa a todo el litigio que le pueda dar la solución a la gente, con temas tan sensibles como son los impuestos, los reclamos ante la municipalidad y otras entidades con las que siempre hay algún inconveniente. Bueno, la verdad que es súper interesante, se nos va el tiempo, pero yo les voy a decir que le quedan preguntas o dudas,
puede comprarse el libro, no solamente escribanos, sino me parece que yo lo recomiendo totalmente, modelo de actas y otras prestaciones notariales, de acá, de los queridos amigos de Bárbara Drake y de Tomás Lambert. Es un libro, la verdad, que es interesante y se da idea también de las diferentes actas que uno puede llegar a necesitar. Es de Dilala, o sea, le mandamos saludos también a la gente de Dilala, pero bueno, es un libro que vale la pena, igual los vamos a volver a invitar, porque nos quedan tantos temas, yo quería hablar de un montón de otros supuestos, ya los vamos a abordar en otra oportunidad. Así es, nos tenemos que despedir, les agradecemos que hayan venido hoy a Propiedad Privada y les vamos a pedir que vengan nuevamente a profundizar en otras actas más. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.